Boreal Televisión presenta. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a esta primera entrega de su programa Panorama Internacional. Quien le estará acompañando a esta hora de noticia, información y entrevista, su servidor Danilo González Giral. Quiero invitarlos a que nos sintonicen a través de las pantallas de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. También en nuestras redes sociales, la de nuestra casa, @BorealTeleHD, la de nuestro programa en Instagram, @Panorama Internacional RD, y mis cuentas personales, @DaniloGmedios. Ahora sí, vamos a comenzar con las noticias más importantes que ocurrieron esta última semana en el mundo, aquí en Panorama Internacional. Titulares. Sin paz, nuevos incidentes a pesar que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció la incapacidad de su gobierno para anticipar el estallido social en el país. Tiempos difíciles, con graves hechos de violencia, delincuencia, vandalismo y destrucción. Pero también hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos, que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Frente a los hechos graves de violencia y destrucción, el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber y utilizando todos los instrumentos que nos otorga la Constitución y la ley, con un solo propósito: resguardar el orden público, proteger la seguridad de todos los chilenos y asegurar las libertades y los derechos que tenemos todos los chilenos a poder movilizarnos, a estudiar, a trabajar. Después de días de protestas, saqueos, incendios y enfrentamientos callejeros que llevaron al gobierno a decretar estado de emergencia y toque de queda. Pero como presidente de Chile, debo levantar el estado de sitio cuando tenga seguridades que el orden público, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes, tanto públicos como privados, están debidamente resguardados. El mandatario chileno anunció un paquete social de beneficios a la población. Las medidas consideran mejorar las pensiones de los más pobres, suspender el aumento a las cuentas de luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para las compras de medicamentos y la imposición de mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas, pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. En la capital ha bajado la intensidad de las protestas, mientras que en el interior del país continúan las manifestaciones. España, ya van más de una semana de protestas en Barcelona. Todo estalló con una sentencia judicial. Hasta ese momento, 9 líderes políticos y sociales independentistas estaban en prisión acusados de rebelión y sedición por organizar un referéndum de independencia en 2017. Se trata de 6 exministros del gobierno catalán, los 2 presidentes de las principales organizaciones civiles del independentismo y la expresidenta del Parlamento de Cataluña. Después de un largo juicio, este lunes 14 de octubre, el Tribunal Supremo de España los condenó finalmente por sedición entre 9 a 13 años de prisión. Esta sentencia desató una oleada de protestas masivas diarias contra esa decisión. La sentencia fue vista como injusta por una parte importante de la sociedad.
Entre algunos no independentistas consideran que se ha llevado a los tribunales un conflicto que, según ellos, debería solucionarse desde la política. Otros creen que los independentistas violaron la ley y deben rendir cuenta a la justicia. La regla es muy clara. Quienes cometen una ilegalidad responden por ello, más pronto que tarde, pero responden, y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña. México. El presidente de México, López Obrador, indicó que su gobierno intenta atrapar nuevamente al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Mantiene que la liberación del narcotraficante se llevó a cabo para evitar poner en peligro a la población con una nueva guerra contra los carteles de la droga. Se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Efectivos de la Guardia Nacional de México arrestaron a Ovidio Guzmán durante una operación rutinaria en el municipio Culiacán. Poco tiempo después hubo un contraataque de los narcos, quienes sembraron una situación de caos en la ciudad, en donde el gobierno de López Obrador decidió soltarlos. Paso. Venezuela. Oposición denuncia plan para desestabilizar América. La oposición venezolana asegura que las protestas en varios países como en Chile y Ecuador corresponde a un plan que se había fraguado durante el Foro de Sao Paulo, que reunió a la izquierda latinoamericana en Caracas en el mes de julio. El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Lo que sí tiene capacidad entonces es de financiar a diferentes grupos, tratar de infiltrar algunas protestas para generar violencia y desestabilizar la región, como si eso fuera suficiente para mejorar la situación en Venezuela. Bolivia. Protestas en Bolivia por fraude. El candidato opositor Carlos Mesa denunció fraude claramente establecido. El domingo, con más del 80% de actas verificadas mediante sistema rápido, Morales aventajaba a Mesa por unos 7 puntos porcentuales. Marcaba 45.7% y Mesa el 37.8%. El conjunto de este proceso, desde el comienzo, desde que se llevó adelante el proceso electoral en sí mismo, hasta el desarrollo electoral y el tratamiento que el Tribunal Supremo Electoral le ha dado a los resultados, marcan claramente que esta es una elección que no es confiable para la OEA, cuya conclusión es que se debería llevar adelante una segunda vuelta. Según el Estatuto Electoral, una diferencia de menos 10 puntos porcentuales activa la segunda vuelta electoral. Mesa denunció que poco después el conteo quedó interrumpido sorpresivamente debido a supuestas fallas en la transmisión de datos. 24 horas después, Evo Morales aventajaba por casi 10 puntos. Estas fueron las noticias más importantes que ocurrieron esta última semana en el mundo. Ahora tenemos un contacto desde Lima, Perú, con nuestro corresponsal Jefferson Lozada. Jefferson, cuéntanos. Así es, Danilo, gracias por el contacto. Muy buenas noches desde acá, desde la ciudad de Lima. Hacer un repaso de lo que ha acontecido durante toda esta semana a nivel noticioso y a nivel político. Dos hechos están llevándose las principales tapas de los diarios a nivel nacional. El primero,
la grave imputación de la ex congresista Luciana León por estar involucrada en el caso de la banda delincuencial Los Intocables Édiles. A esta ex dirigente se le acusa de estar involucrada en esta banda delincuencial y de estar percibiendo entre 15.000 y 20.000 soles por estar aprobando cada una de las obras que se realizaban en la Municipalidad de La Victoria, municipalidad donde se generó o donde se creó esta banda delincuencial que la dirigía Elías Cuba, que en ese momento era el alcalde de la Municipalidad de La Victoria. Este hecho generó que se allanara la casa de la ex congresista Luciana León, generando algún tipo de controversia también este hecho. El allanamiento, recordemos que a pesar de que es una ex congresista, aún pertenece, aún posee, aún goza de lo que es inmunidad parlamentaria. En este allanamiento se incautó su teléfono celular, además de otro tipo de evidencias, pero el teléfono celular es una pieza clave porque en este móvil se estará rastreando pruebas o algún tipo de correos, mensajes, llamadas que la involucren directamente con esta banda delincuencial de Los Intocables Édiles. El otro hecho importante también que estuvo acaparando las principales tapas acá en la ciudad de Lima, específicamente en Lima, en Perú, ha sido el caso de Odebrecht y los 16 árbitros que han estado inmiscuidos en el caso Lavajato. El fiscal general Germán Juárez dictó una medida privativa de libertad por 36 meses para estos 16 abogados por estar inmiscuidos en el caso de Odebrecht. Se les acusa de estar favoreciendo a la constructora brasilera, de estar desviando la investigación en el caso y generando una pérdida para el Estado peruano de 250 millones de euros. En este tipo de gastos, este tipo de pérdidas genera un delito a nivel nacional y por eso se le dictó esta privativa de libertad de 36 meses para los 16 abogados que están inmiscuidos en el caso de Odebrecht. Este caso ha sido importante porque no solamente ha estado inmiscuido Perú, también ha estado inmiscuido Brasil, Chile también por allí salió salpicado, incluso Argentina, Ecuador en algún momento estuvo inmiscuido en este caso de Odebrecht, principal caso de corrupción a nivel sudamericano. Prácticamente se ha visto manchado el continente por este caso de Odebrecht. Danilo, de esta manera culminamos este resumen informativo desde acá, desde la ciudad de Lima. Me despido, se despide de ustedes Jefferson Lozada. Esto fue todo desde acá, desde la ciudad de Lima para Panorama Internacional. Adelante, volvemos contigo al estudio. Gracias Jefferson por la información, nuestro corresponsal en Lima, Perú. Y con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Panorama Internacional. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Hoy estaremos conversando sobre la situación que se está generando en América Latina. Todos estos movimientos, esta corriente que se está dando en diferentes países. Vemos cómo en Chile la situación ha ido empeorando, la situación también en Perú con la disolución del Congreso, la crisis en Venezuela. También estamos a las puertas de unas elecciones en Argentina, si continuar con el gobierno de Macri o ir al pasado con Cristina Kirchner. También la división del primer partido en la República Dominicana como es el PLD. Para profundizar acerca de este tema y otros temas también, vamos a estar conversando con el politólogo Carlos González. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, es conferencista y se encuentra en México. Carlos González, bienvenido a tu programa Panorama Internacional. Gracias a ti, Danilo, por hacerme la invitación al programa, a tu programa en el día de hoy.
Carlos, te contaba en la presentación acerca de todo este movimiento y esta corriente que se está generando en América Latina. Vemos las protestas en Bolivia por el fraude, el supuesto fraude que se dio en las elecciones. Vemos también las protestas que se han generado en Ecuador, Chile, la situación con la disolución del Congreso en Perú, la crisis en Venezuela. Vemos también Cuba, la situación en la República Dominicana con la división del primer partido. O sea, la pregunta sería, Carlos, ¿hacia dónde va la política en América Latina? La política latinoamericana tiene que afrontar muchos retos en la actualidad. Debe superar temas de corrupción, alejarse de los radicalismos políticos, madurar políticamente para tomar buenas decisiones que ayuden a crecer a sus países y trabajar en conjunto para ayudar a los pueblos donde predominen los regímenes políticos tiránicos como lo son el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es probable que es así. Latinoamérica se mantenga con los discursos repetidos entre buenos y malos, pueblo contra la oligarquía y las falacias que se la pasan repitiendo todos los populistas de este lado del continente. Hay mucha manipulación en cada uno de estos actores, hay mucha manipulación en cada uno de sus mensajes, hay mucha manipulación en cada una de sus acciones y eso debemos tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque los socialistas actualmente se están tratando de disfrazar y poniéndose máscaras de progresistas. Pero hay algo que tenemos que también tener muy claro todos los latinoamericanos. Las democracias latinoamericanas son formas de gobiernos muy jóvenes, por el cual son imperfectas. Y esto debe comprenderlo cada uno de los ciudadanos que hacemos vida en estas naciones, ya que todos estamos en la obligación de trabajar en la construcción de nuestras repúblicas. Carlos, pero la violencia que hemos visto en estos últimos días, en estas últimas semanas en América Latina, los analistas dicen que son factores antidemocráticos, ¿no?, que están generando todo este tipo de protestas. O sea, mi pregunta sería, ¿significa esto el renacimiento de la izquierda, pero ahora con mayores recursos y mejor organizada? Los que vivimos en Latinoamérica comprendamos que cada uno de los países que conforman este continente americano tienen sus propios problemas. No se puede, se pueden hacer una serie de comparaciones, pero no son totalmente iguales. Las problemáticas de Chile son totalmente distintas a las problemáticas del Perú, del Ecuador, de Venezuela. Entonces, sí podemos hacer una distinción y pues la vamos a hacer ahorita. Pues, por ejemplo, la problemática que vive Chile para muchos que no saben, es uno de los países con mayores desigualdades sociales que existen en Latinoamérica. Eso ha causado un descontento y una frustración generalizada de la sociedad civil hacia la clase política por la gran cantidad de corrupción y la gran cantidad de impuestos que le han puesto durante los últimos 30 años. Hay muchas personas que también, para poder trasladarse de un lugar de destino a otro, por lo menos en la ciudad de Santiago de Chile, tienen que tomar 3 a 4 autobuses. Entonces imagínate a una persona, a un padre de familia, a una madre de familia que gana el sueldo mínimo, o un joven que gana el sueldo mínimo que está estudiando en la universidad y está tratando de pagarse sus estudios, trasladarse del lado sur de la ciudad al lado noreste de la ciudad donde tiene su trabajo, para poder conseguir los recursos necesarios para poder tratar de vivir o de subsistir allá. Porque también hay que recalcar que el sueldo mínimo chileno no es tampoco muy alto. Entonces es una gran problemática que viven y una gran frustración que viven los chilenos. Apartando eso, podemos decir que el alza del precio del metro sí fue el causante, fue la gota que derramó el vaso. Pero ya ese vaso estaba lleno. Ya ese vaso estaba lleno con una gran cantidad de serie de reclamaciones totalmente legítimas que tenía el pueblo chileno. El sistema de salud y el de protección, por ejemplo, se encuentra totalmente en deterioro. Y hay una reducción gigantesca del gasto público hacia el sistema de salud. El país necesita muchos más hospitales, muchos más especialistas para poder atender la gran cantidad de demanda que requiere el pueblo chileno. Entonces podemos decir también de que Chile es uno de los países donde más impuestos suben. Es uno de los países donde tiene el sistema de metros más caro de Latinoamérica. Es más, puedo decir que es el sistema de metros más caro del mundo. Apartando de eso, pudimos ver cómo esta semana el presidente Sebastián Piñera, para poder tratar de calmar las aguas, subió en un porcentaje el sueldo de los chilenos. Y aparte de eso, vimos como también redujo los impuestos, redujo una serie de impuestos, redujo también una serie de servicios básicos para poder tranquilizar a la población. Él está tratando de hacer lo mejor posible desde su punto de vista. Pero lo que más endeuda a los chilenos es en el pago de los estudios, en la educación chilena.
Los chilenos, los padres de familia, las madres de familia se endeudan muchísimo con la educación de sus hijos. Esa es la preocupación más grande que tienen los chilenos. Hay muchas personas que quedan endeudadas hasta de por vida para poder pagarle la colegiatura y la universidad a los que se suponen serán el futuro de dicha nación. Entonces podemos decir en este momento que el caso chileno no es un caso entre izquierdas y derechas, o de izquierda contra la derecha. Ahora, Carlos, tú me estás diciendo que las protestas en Chile son espontáneas por el aumento del pasaje en el metro, pero hemos visto, están las pruebas en diferentes medios de comunicación donde nos demuestran que hay infiltrados del SEBIN en Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia de la Policía Política, también de cubanos que están infiltrados en las diferentes protestas en América Latina. Danilo, hay infiltrados que vienen de otros países para poder tratar de radicalizar las protestas. Hay infiltrados que vienen para perjudicar la gestión de Sebastián Piñera. Hay infiltrados que vienen de Cuba o de Venezuela para poder, es más, que ya se encontraron en estos medios, en muchos medios de comunicación han publicado a muchos de los infiltrados y se han visto con cédulas venezolanas, con cédulas de carnes de la patria, etcétera. Y entonces lo que pretenden ellos es desestabilizar la democracia chilena. No podemos permitir eso como latinoamericanos y como demócratas o como personas que creemos en la república. Para el caso del Ecuador, también dentro de las manifestaciones que han surgido durante las últimas semanas por parte de los indígenas han sido también infiltradas por factores externos también provenientes de Cuba y de Venezuela para poder tomar el control político, siendo esto solamente una vil maniobra para poder beneficiar y favorecer a Rafael Correa y que él pueda recuperar el poder político. Acuérdense que Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante 10 años. Aparte de eso, hizo una gran cantidad de negocios con los chinos y del cual dejó muy endeudada a la nación ecuatoriana. Entonces Lenín lo viene tratando de realizar una serie de reformas para poder salir de las grandes deudas que tiene nuestra hermana República Ecuatoriana y bueno, por ello ha tenido que hacer sacrificios para poder darle al Ecuador una pequeña o una especie de estabilidad política y también económica. En otro caso, el Perú es totalmente distinto a lo que ha pasado en Ecuador o en Chile, pero sí tienen similitudes en el caso de la corrupción. Pero la corrupción peruana es mucho más profunda de la corrupción que pueda causar los chilenos y los argentinos, ecuatorianos. La corrupción peruana ha sido en todas las estructuras del Estado y por ende la gran cantidad de personas que han salido a manifestar han sido en contra de la corrupción y están apoyando. Hay una gran parte de la población que está consciente de todos los problemas que ha causado la corrupción y que requiere cambiar y piensan y requieren cambiar el Parlamento peruano. Y aparte de eso respaldan todo lo que están haciendo Martín Vizcarra, que también se le va a lanzar a un cambio totalmente constitucional. O sea, va a haber unas elecciones el año que viene generales en el cual se va a ver involucradas tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que haya una renovación política dentro de lo que es el sistema político peruano. Carlos, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando y profundizando más acerca de estos temas. A ustedes quédense ahí porque ya venimos con más de su programa Panorama Internacional. Hace falta un Pinochet en este país para acabar con los comunistas y liberar Bolivia. Lo que pasa es que estos grupos que vienen aquí de la oposición son aquellos grupos que no están de acuerdo que el presidente Evo Morales siga en el poder y buscan, digamos, cualquier delegitimación a través de la violencia y la confrontación. Y quiero pedirles, hermanos dirigentes, delegados, no entren a la provocación. Ellos están buscando un muerto para convulsionar el país como es en otros países. Aquí no nos van a prestar. Aguantemos. Vamos a defender la democracia y vamos a respetar el voto del pueblo boliviano. La convocatoria inmediata a la segunda vuelta electoral administrada de manera idónea, independiente e imparcial. Uno de los delegados de los partidos políticos pueda tener una copia del acta de cada una de las mesas electorales. Eso evita que pueda haber un fraude, evita de que puedan ser adulteradas y hay un control entre todos los que son miembros de esta mesa de votación. Por lo tanto, pues nosotros hemos invitado a la OEA, hemos invitado a los organismos internacionales, hemos invitado a los países que están interesados a verificar, a revisar
si es que ellos así lo desean, una a una las actas que se tienen de las votaciones en Bolivia. Nosotros no tenemos ninguna información que ocultar, toda la información está disponible para ser verificada. Estados Unidos repite el mismo guión. Quiere repetir allá en Bolivia el guión del golpismo. Quiere repetir en Bolivia la de Evo, la de nuestros hermanos indígenas, el guión de designar un presidente como designaron aquí a Juanito Limaña. Estados Unidos no tiene moral para decirle a ningún país del mundo que debe respetar lo que ellos llaman democracia. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Hoy estamos conversando acerca de todo este movimiento corriente que se está dando en América Latina con relación a la izquierda, si es el gobierno venezolano que está metido en todo esto, quién lo está financiando. Bueno, para eso estamos conversando con Carlos González, politólogo de la Universidad Central de Venezuela que se encuentra en México. Carlos, no me quedó muy claro, ¿no? Cuando te pregunté con relación al resurgimiento de la izquierda en América Latina. Así que volviendo a tu pregunta, Danilo, que si hay un resurgimiento en las izquierdas en Latinoamérica, considero que las izquierdas radicales en América Latina no han desaparecido, solo han cambiado de rostros y de nombre. Desde el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, que se realizó en Caracas desde hace unos meses, han planificado realizar una serie de acciones contra las democracias existentes, así que no me sorprende que existan infiltrados en muchas de las manifestaciones que hemos vivido durante estos últimos días y que busquen la desestabilización en los países donde ellos no tengan el poder político. Existen muchos analistas, dicen que hay cambios políticos en Cuba, cosas que no es así, porque la verdad es que solamente han cambiado de nombres, se mantiene el mismo régimen tiránico, sigue teniendo el 90% de su población en situación de pobreza y todavía no se ve que vaya a haber un giro hacia la democracia. Lo mismo pasa en Venezuela, de Chávez a Maduro. El primero sembró violencia, expropiaciones y odio, y el segundo cosechó la peor crisis humanitaria que haya vivido el continente americano. Y es una de las peores crisis, se encuentra entre las 22 crisis humanitarias más grandes que haya vivido el mundo en este año 2019. Así que no se trata de un renacimiento de la izquierda, sino de un cambio de rostro. Carlos, te pregunto, ¿y Argentina? O sea, están a las puertas de unas elecciones, de si seguir con el modelo de Mauricio Macri
o volver al pasado con Cristina Kirchner? Argentina sí viene arrastrando una forma de hacer política peronista, en el cual hace que los pilares esenciales de esos gobiernos sea el intervencionismo y la exacerbación del gasto público. Entonces, por ejemplo, para Juan Domingo Perón, todos los peronistas siempre han tenido la misma dialéctica discursiva: la soberanía popular, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Siempre ha sido ese tipo de línea discursiva de ellos, para luego, estando dentro del poder político, hacer lo que siempre hacen todos los peronistas: imprimir billetes y generar una inflación bestial, haciendo que Argentina viva una crisis permanente y constante durante cada gobierno que ellos toman el poder. Cuando llega Macri a la presidencia de la República, él se consigue con un país muy endeudado, con una inflación entre el 25 y el 27%, un país envuelto con una falta de institucionalidad, envuelto en muchos escándalos de corrupción, y hasta ahora el presidente ha tratado de devolver la institucionalidad a la República, generando también confianza para la inversión extranjera. Eso es un trabajo muy difícil porque, si nos ponemos a dar cuenta, la mayoría de los gobiernos peronistas se dicen ser nacionalistas y no permiten que haya una estabilidad para que pueda haber inversión extranjera, y obviamente que sufren crisis económica. Pero como vemos, los argentinos en el día de hoy tienen la decisión en sus manos. Esperamos que comprendan la lectura del disparo de la inflación del 57% generado en las primarias, donde se favoreció el candidato kirchnerista, haciendo que se genere desconfianza en la inversión extranjera. La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase de nuestro país? Nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición. No quiero eludir el tema Venezuela, porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema. No quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple de ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca he entendido cómo funciona esto. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y además, en nuestro gobierno, la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números verdaderos. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco
dijo más de una vez que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente. En el gobierno anterior, las víctimas de delito no tenían derecho, ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delito y los ciudadanos, y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a las fuerzas de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo creer el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido. Carlos, antes de hacerte esta pregunta, quiero que veamos estos dos videos. Uno es el segundo al mando del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y el otro es de Nicolás Maduro. Hoy día que anda medio convulsionado todo este sector de América, de nuestra América, de la patria grande, está soplando una brisa bolivariana. Está soplando una brisa bolivariana que va a venir desde el Río Grande y un poquito más arriba hasta la Patagonia, brisa bolivariana, brisa de los pueblos libertarios que le dicen al imperialismo, que le dicen al neoliberalismo y al capitalismo: los pueblos de América son libres, soberanos e independientes. Y nosotros vemos, y en verdad no sabemos ser hipócritas, no sabemos ser hipócritas. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América. Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Foro de Sao Paulo ha salido revitalizado, reimpulsado. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Secretos de superbigote. Porque ustedes saben que ahora me echan la culpa de todo a mí y a Venezuela. Que salieron los estudiantes, los trabajadores, los campesinos en Colombia a protestar masivamente, culpa de Maduro y de Venezuela. Que se alzó el pueblo de Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional, dice el estúpido de Lenín Moreno, que fue que yo envié a 200 hombres allá. Es una ofensa al movimiento indígena, es una ofensa al pueblo de Ecuador, del estúpido de Lenín Moreno. Ahora el pueblo de Chile se rebela y se levanta, y también la derecha chilena dice que es culpa de Maduro. Bueno, Carlos, pudiste ver las declaraciones que dio Diosdado Cabello, que dio Nicolás Maduro. Ahora, el régimen de Nicolás Maduro está financiando
todos estos grupos y estas corrientes que están sucediendo en Latinoamérica? Ok, sí. Mira, Danilo, la verdad es que el pilar fundamental de todos estos movimientos políticos son financiados directamente desde Venezuela, conjuntamente con la red de narcotráfico que operan lamentablemente en mi país. Lo que veo con preocupación, con mucha preocupación, es que ellos están buscando tener el control político de todas las fronteras que convergen en el Amazonas. Eso significa que involucra Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque allí se concentraría y se multiplicaría la producción de cocaína. El contexto en el cual vivimos todos los venezolanos y los latinoamericanos es muy difícil. Por eso veo que es fundamental que todos los actores políticos y todos los ciudadanos unifiquemos esfuerzos y todos los que creamos en la república y todos los que creamos en la democracia como forma de gobierno, nos unifiquemos esfuerzos para poder contrarrestar todas las acciones que emanen del Foro de Sao Paulo, que es muy preocupante todo lo que se está sucediendo en Latinoamérica. Sí hay mucha involucración del Foro de Sao Paulo. ¿Tú nos puedes explicar qué es el Foro de Sao Paulo y qué intenciones tiene? Bueno, Danilo, el Foro de Sao Paulo es una organización creada en Brasil en la década de los 90, si no me equivoco, en 1990 específicamente. En el momento de su fundación, el único miembro que pertenecía o que se encontraba en el poder político era el Partido Comunista Cubano. Años más tarde llega Chávez en el 99 y Lula da Silva en el 2002. Para después de esto termina siendo contaminada toda la región con la Liga Socialista. Por ejemplo, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega, que es el actual tirano de Nicaragua, etcétera, ¿no? Hubo y sigue habiendo una fuerte corriente y financiamiento desde Venezuela para la proliferación de esta infección socialista que ha caído en Latinoamérica. Cabe destacar, Danilo, que las intenciones directas de todos los integrantes de esta Liga Socialista es pretender tomar el poder político en los países donde ellos no lo tienen, y perpetuarse en el poder político en los que ya lo tienen. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta Liga Socialista y lo que tiene que ver todo con el Foro de Sao Paulo. Las intenciones de ello es manipular a los pobres con mensajes de odio y de resentimiento para que voten y aprueben todas las locuras que se le pueda ocurrir al líder de turno. Como típico de todos los partidos comunistas o socialistas, ellos buscan endiosar, buscan poner por encima de todo a sus líderes políticos. Lo hemos vivido en Venezuela, lo han vivido los cubanos con los Castros, así también pasó en la antigua soviética con Stalin y Lenin. Por ello debemos estar atentos con todas estas acciones y reuniones que ellos van a realizar. Jamás debemos subestimar los encuentros que ellos hagan, porque de allí saldrán las acciones directas que nos afectarán a todos los latinoamericanos. Así que un llamado que hago para toda Latinoamérica es que debemos estar muy atentos, debemos estar muy pendientes y debemos de tratar de ver cuál van a ser el alineamiento de ellos para poder contrarrestar todas sus acciones. Operación del Foro de Sao Paulo, sí lo hay. Sí hay mucha involucración de gente y personas que pertenecen al Estado venezolano y se infiltran manifestaciones en Perú, se infiltran manifestaciones en Ecuador, se infiltran manifestaciones en Chile. Sí hay un grupo de bolivianos, socialistas, comunistas, que comenzaron a hacer el incendio en el Amazonas para que se viera envuelto en reclamaciones directamente contra Bolsonaro. Sí lo hay. Sí hay infiltraciones en los países latinoamericanos. Y por eso veo con mucha preocupación estos movimientos y estas acciones que ellos están tomando. ¿Por qué? Porque no he visto que todavía los países latinoamericanos hayan reaccionado de una manera contundente. No he visto todavía que los Estados Unidos hayan reaccionado de una manera contundente contra estas personas que están realizando este tipo de acciones. Por eso veo que es muy importante que unifiquemos esfuerzos los que creamos directamente en la República. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación y bueno, estar compartiendo con nosotros toda esta información del mundo de la política en América Latina. No, Danilo, más bien gracias a ti. Carlos, tu mensaje final para todas las personas que te están viendo en América Latina y en el resto del mundo. Hay algo que quiero aprovechar en esta oportunidad y en esta ocasión que me estás brindando, es que quiero decirle a los que detentan el poder político en Latinoamérica
veo con mucha preocupación que hay mucha inestabilidad dentro de las instituciones políticas latinoamericanas. Les recomiendo que hagan reformas institucionales constantemente para que puedan mantener una estabilidad social, económica y política dentro de sus naciones. Para mí es muy importante que los gobiernos latinoamericanos deban hacer reformas en el sistema educativo y que permitan que tenga autonomía de esos sistemas para que puedan brindarle la educación, una mejor educación a nuestros niños. La ciudadanía debe participar mucho más en política, no debe hacerse la vista gorda como que si no pasara nada, no. Debe participar mucho más en política para que no sean manipulados por otros actores que tengan intereses individualistas y no colectivos. Cuando uno toma el poder político, así lo considero yo, es para darle lo mejor a tu país, para darle lo mejor a tu nación y hacer que se desarrolle y se convierta en una inspiración para tus países vecinos y conjuntamente con tus países vecinos puedan crecer en conjunto y evolucionar mucho más allá. Aquí tenemos un mal latinoamericano que muchos solamente se montan en el poder político solamente para enriquecerse y eso está muy mal. Eso está muy mal y no podemos permitirlo. Y la mayoría de esos gobiernos o la mayoría de esas personas que se montan en el poder político solamente para enriquecerse, los hemos visto ya, los Kirchner, por ejemplo, los Chávez, Nicolás Moros y su familia, los Flores y su familia, la familia de Chávez. O sea, son personas que de un momento a otro de la pobreza salieron y se volvieron hiperricos. O sea, no, ellos aprovecharon y robaron y saquearon a toda la nación venezolana. Así lo han hecho en Latinoamérica, así lo ha hecho Ortega en Nicaragua, así lo han hecho muchos mandatarios, lo han hecho los Castros en Cuba. Esos son los parásitos más grandes que ha tenido Latinoamérica, los Castros. Y a eso hay que atacar, a esas personas. Los jóvenes tienen un papel fundamental en este momento, en esta coyuntura política. Son el motor de una nación, son el motor de una república, son el motor de la ciudadanía, son el motor de la cohesión social. Entonces, el papel fundamental que yo veo a los jóvenes y lo que ellos deben estar preparándose y lo que deben hacer es mantenerse en los estudios, mantenerse en las universidades, seguir estudiando en las universidades, mantener su educación, conocer otras culturas, conocer otras formas de hacer política para que ellos aprendan a hacer otra forma de hacer política y cuando regresen a su país o cuando estando en su país aprendan a hacer otra forma de hacer política, lo puedan ejecutar a su país para que sus países puedan ser los mejores, uno de los países los mejores del mundo. Era Carlos González, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, también conferencista sobre conflictos, crisis humanitarias y migraciones. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero no sin antes recordarle que nos pueden ver todos los sábados a las 9 de la noche y los martes a las 10 de la noche a través de las pantallas de Boreal Televisión y para el resto del mundo por www.borealtelevisión.com. Antes de despedirme quiero compartir un mensaje y una reflexión con todos ustedes. Escucho a diario a muchas personas quejándose y criticando de lo que tiene y de lo que es. El universo premia la acción con resultado en donde estés. Mejora tu pedacito de país y verás que todo a tu alrededor va a mejorar. Les habló Danilo González Giral y los invito a una próxima entrega de su programa Panorama Internacional. Boreal Televisión presentó